Bien, todos esos costos que estuvimos, todos esos descuentos que estuvimos mirando en la sesión anterior, son costos que se disminuyen son conceptos que se disminuyen del costo del inventario. Y si el inventario ya fue vendido, entonces pues no quedaba de otra sino disminuirlos del costo de ventas. Pero lo que no podemos es en ningún caso llevar esos descuentos en compras, por ejemplo, a un ingreso, a menos que el asunto no sea significativo, ¿no? Y en ese tema sí les recordaba ayer el párrafo 10.3 de la norma para pymes, donde dice claramente que si el efecto de aplicar un requerimiento no llegara a ser material, pues entonces la entidad no tiene obligación de cumplir ese requerimiento. Entonces, todos los ejercicios que hicimos ayer y en la sesión anterior están pensados para los casos en los cuales el asunto es significativo para la entidad. Si el asunto no es significativo para la entidad, entonces la entidad no está obligada a hacer todo ese tratamiento que veíamos, sino que simplemente hará un tratamiento mucho más práctico, mucho más sencillo, en el cual, por ejemplo, o más bien, pues, ¿por qué no hacemos un casito, un par de casos para contextualizar qué pasa cuando los descuentos no son significativos y qué posibles alternativas de tratamiento tenemos? Entonces, permítame, yo abro por aquí el documento que estoy utilizando, conversatorios, es. Buenas noches, Gloria, bienvenida, bienvenida a esta sesión. Este es Samuel, vea, el gran Samuel. Saluda a los amigos, ¿no? Chao, pues vayan de la abuelita. Bueno, entonces vamos a hacer un par de casos en los cuales miramos qué hacer cuando el efecto de los descuentos no es significativo para la entidad. ¿Qué hacer cuando el efecto de los descuentos no es significativo para la entidad? Por eso este tema, mis amigos, es un tema que hay que analizarlo muy bien. Esto no es que el contador se encierra por allá en una oficina solito, nadie me moleste que estoy en NIF y el contador solo tome esta decisión. No, eso es un tema que hay que discutirlo con la administración, con la gerencia, con el área financiera, con el área de compras, porque dependiendo la decisión de política contable que se tome, pues así mismo será el efecto que esto tenga en los estados de resultados de la entidad. Entonces no es un tema en el cual nosotros como contadores nos vamos a encerrar por allá a meditar, o me voy a ir para el Himalaya a meditar yo solito, los descuentos financieros son menor costo o son gasto o ingreso. No, esto tenemos que hacerlo discutiendo con la administración, ¿sí? Como todas las políticas, o bueno, como la mayoría de políticas contables, tendremos que hacer la discusión con la administración. Bueno, entonces, ¿qué hacer cuando el efecto de los descuentos no es significativo para la entidad? Entonces simplemente la entidad hace la discusión, y en la sesión de ayer yo les enseñaba una metodología que utilicé en algunos clientes, en donde les decía: compare el valor de los descuentos que usted se hubiera podido ganar en el último año o en los últimos 2 años, compárelo contra el valor de las compras totales, compárelo contra el valor de la utilidad antes de impuesto, compárelo con la utilidad bruta en ventas, y entonces de esa manera es que toma la decisión o llega a la conclusión de saber o decidir si eso es significativo o no. Entonces, supongamos que una entidad adquiere mercancía, una entidad adquiere mercancía por 1.000 millones. El proveedor le ofrece un descuento del 0.5% por pago antes de 30 días o un plazo de 60 días sin descuento. Entonces, supongamos este ejemplo. El proveedor compra 1.000 millones de pesos, perdón, el cliente
El proveedor le ofrece un descuento así pequeñitico, 0.5 por pago antes de 30 días o un plazo de 60 días sin descuento. Muchas gracias, Gloria, por la observación. Claro, no les he compartido pantalla. Permítame, aquí le digo compartir pantallas y le digo iniciar. Perfecto, ahora sí. ¿Qué tengo yo por aquí abierto? Eso estaba buscando las promociones de Carlos, vean. Y preciso en estos días me llegó me llegó una publicidad de Carlos, que estuvimos hablando de Carlos. Bueno, no fue con usted, fue con los alumnos del diplomado. Estábamos hablando de matemáticas financieras y hablando del tema de cuando le ofrecen a uno el carro, pues con un año de gracia, con el segundo año pagando poquitico. Y preciso me llegó una promoción, dice que vaya por su carro y no le cobramos intereses. Entonces ese caso lo estuvimos analizando en el diplomado, y aquí seguramente cuando hablemos de instrumentos financieros vamos a hablar de esos temas, porque estamos bombardeados actualmente de publicidad que nos incita a comprar, ¿sí? Y aparentemente nos dan facilidades de pago. Entonces, cuando hablemos de instrumentos financieros, hacemos algunos ejercicios para que miremos cuál es el verdadero costo de la financiación. En este mundo nada es gratis, mi estimado amigo, absolutamente nada es gratis. Por ahí me decían el otro día, es que, ay, profe, pero usted ¿por qué no entrega su conocimiento de manera gratuita y desinteresada? Y yo le digo, no señor, porque a mí las empresas municipales de Cali me cobran por la energía y por el internet para poder divulgar ese conocimiento. Entonces alguien tiene que pagar. Ni siquiera las fundaciones trabajan gratis, porque lo que hace la fundación es darle un servicio gratuito a uno, pero se lo cobra a otro vía donaciones. Entonces, cuando hablemos de instrumentos financieros hablaremos de ese tema. Bueno, entonces tenemos este caso, una entidad adquiere mercancía por 1.000 millones de pesos y el proveedor le ofrece un descuento del 0.5% por pago antes de 30 días o un plazo de 60 días sin descuento. En este orden de ideas, digamos, la entidad ya hizo la discusión previa y llegó a la conclusión de que este tipo de descuentos no son significativos, por lo tanto no los va a tener en cuenta. Tampoco tiene la entidad ningún afán de pagar antes de 30 días, suele tomarse los 60 días de plazo y el porcentaje de descuento es muy pequeño en comparación con lo que le costaría endeudarse para pagar, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, la entidad va a hacer lo siguiente: cuando se contabiliza la compra, vamos a decir aquí contabilización de la compra, entonces, como hemos llegado a la conclusión de que este asunto en particular no es significativo, pues entonces la entidad decide reconocer su inventario por el monto de 1.000 millones de pesos y una cuenta por pagar a proveedores por 1.000 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, en un modelo en el cual el monto de los descuentos no es significativo, entonces la entidad dice compra inventario por 1.000 millones. No es relevante en este caso el descuento ofrecido del 0.5%, entonces por eso ni siquiera lo consideramos. Hay dos opciones. Opción 1, ¿qué tal que la empresa pague antes de los 30 días? Se gana un descuentico, 5 millones de pesos. Entonces vamos a decir opciones en el momento del pago. Opción 1, la entidad paga antes de 30 días y se gana el descuento. Puede suceder. Entonces, a ver, voy a hacer medio registro contable y ustedes hacen el otro medio. A ver. Yo voy a hacer medio registro contable diciendo, del banco giré un cheque por 1.000 millones, no señor, un cheque por 995 millones. Es más, les voy a ayudar con este también. Esa cuenta de proveedores desaparece porque ya no le debo la plata al proveedor. Y les voy a ayudar con este, vean. Hay que registrar 5 millones de pesos crédito. Pero lo que le voy a dejar a ustedes es que me digan, por favor, usted a qué cuenta le imputaría estos 5 millones de pesos crédito en este caso.
Bueno, entonces John dice al inventario, Gloria dice al inventario. ¿Quién da más? ¿Quién da más? El profe Ángel María nos dice, yo lo llevaría a ingresos financieros. Bueno, ¿quién más quiere opinar? Por aquí está Gloria otra vez, que nos dice. Y Rosario también está por aquí. Bienvenida, Rosario, que no nos habías escrito hoy. Ingresos, diría Rosario. Y Gloria está escribiendo. Vamos a ver qué nos dice Gloria. Bajo norma colombiana se llevaba el ingreso, claro que sí. Entonces fíjese, como estos 5 millones en el, digamos, en el análisis que se hizo de las operaciones de la entidad, se concluyó que este tipo de descuentos no son significativos dentro de la operación. Por ejemplo, son muy pocos los proveedores que me ofrecen descuentos, o los descuentos que me ofrecen son tan bajos que ni siquiera me motivarían a mí a hacer un esfuerzo por pagar de manera anticipada. Entonces se tomó la decisión que no es relevante, que no es material ese asunto. Entonces aquí vuelve y juega la sección 10 de la NIF para pymes, párrafo número 3, donde dice si la entidad no necesitará seguir un requerimiento de esta norma si el efecto de hacerlo no fuera material. ¿Ok? Entonces, los que quieran llevar esto al inventario, o incluso si ya vendieron el inventario, podrían llevarlo al costo de ventas como menor valor. Los que lo quieran hacer así, está bien. Y otros querrán decir, no, yo voy a llevar eso directamente al ingreso, yo no me voy a complicar llevándome eso por allá al inventario ni al costo de ventas. Entonces perfectamente pueden decir aquí ingresos, descuentos. ¿Listo? Entonces fíjese, mire cómo estamos haciendo uso del párrafo 3 de la sección 10, diciendo, el asunto no es material. Como no es material, no estoy obligado a llevar esto como menor valor del inventario, no estoy obligado a cumplir el requerimiento normativo, ¿sí? Que es lo que nos dice el párrafo 10.3, que es el que les decía, escríbalo por detrás de la foto del ser querido y guárdelo en su cartera o en su billetera a los hombres, porque esta frasecita le va a servir cuando lleguen estos auditores canzones. Yo no sé cuántos de aquí sean auditores y revisores fiscales que se vuelven canzones por milindres, ¿sí? Es que la norma, la sección 13 dice que los descuentos son menor valor del inventario. Eso está malo porque usted lo está llevando al ingreso. Sus estados financieros son mentirosos. Usted le va a decir, oye, calma, que no panda el cúnico. Le da una agüita de valeriana y le hace leer esta frase: la entidad no necesita seguir un requerimiento de la norma si el efecto de hacerlo no fuera material. Porque es que de todas maneras estar controlando estos descuentos y llevarlos como menor valor del inventario, o incluso si el inventario ya se vendió, pues menor valor del costo de ventas, o qué tal que ese inventario sea de materia prima y una parte ya se haya usado en el proceso de producción y ya ese producto se haya vendido, otra parte está como producto terminado, otra parte está como producto en proceso y otra parte todavía está como materia prima. Esto se vuelve complejo. Entonces, si el efecto del descuento no es material, lleve eso al ingreso y no se complique. Y nadie le puede decir que eso está malo, ni que eso afecta la razonabilidad de sus estados financieros. Entonces, por eso hay que, John nos dice, hay que saber si se va a ejercer un descuento. Y más allá de eso, hay que evaluar cuál es el efecto de ese descuento. Porque así yo sepa que me lo voy a tomar. Si el descuento es muy pequeño, de tal manera que es irrelevante, que no es material en la operación, de todas maneras puedo decir que lo voy a llevar al ingreso y contabilizarlo cuando pague, por ejemplo. Si el efecto es grande, como en los casos que hacíamos ayer, entonces desde el inicio yo contabilizo el inventario con el menor valor por concepto de descuentos. Y si me toca pagar sin descuento, entonces reconozco un gasto financiero. Pero siempre, mi estimado amigo, cuando el asunto no sea material, entonces échale mano al párrafo 10.3 de la norma para pymes,
donde le dice si el efecto de hacerlo no es material, la entidad no está obligada a seguir un requerimiento de la norma. Las normas no están hechas para molestar a la gente, para joderle la vida al contador. Las normas están hechas para que los estados financieros sean fiables y útiles, que generen información útil. Entonces, los descuentos como menor valor del costo son un tema que hace que la información sea más útil, claro que sí, pero cuando son materiales. Si no son materiales, mi estimado amigo, ya sabe, puede llevarlo al ingreso directamente, y este último tratamiento que le estoy mostrando aquí, voy a pintarlo de colorcito verde. Este tratamiento es mucho más sencillo que el tratamiento de llevarlo como menor valor del costo, porque en este primero, cuando usted lo va a llevar como menor costo, entonces tiene que ponerse a buscar si ese inventario está en bodega, si ya está en producción, si ya se vendió, si está terminado, para poder distribuir esos 5 millones entre esas diferentes categorías de inventario. Entonces, ojo, yo creo que entonces John Belandia ya lo anotó detrás de la foto del ser querido. Si el efecto del descuento no es material, llévelo al ingreso, no hay problema. Y lo mismo va a hacer el vendedor. El vendedor allá en su oficina está haciendo el mismo análisis. Este descuento que le doy al cliente afecta de manera significativa mis estados de resultados, mi operación, porque si ese descuento afecta de manera significativa, el vendedor está obligado a cumplir el requerimiento de la norma donde dice que es menor valor del ingreso. Si el efecto del descuento no es material, pues entonces el vendedor también puede llevar eso como un gasto por descuentos, o llevar eso como un menor ingreso por descuentos, pero cuando el cliente lo ejerza, sin ponerse a hacerlo desde antes y a causar intereses allí mes a mes, puede optar por un tratamiento mucho más simplificado, mucho más práctico. Muy bien, volvamos por aquí al párrafo 13.7 de la norma, donde quedamos en la sesión anterior. Y 180, perfecto. Bueno, entonces el párrafo 13.8, vamos a hablar un poco acerca de los costos de transformación. Bueno, quiero saber si tienen alguna pregunta o algún aporte en relación con los costos de adquisición de los inventarios, o si ya tenemos claro hasta aquí. Bueno, muy bien. De todas maneras, si en algún momento tienen un ejemplo de alguna de sus empresas o alguna anotación, con mucho gusto. Por aquí nos dice el profe Ángel María, descuento por pronto pago. Sí, aquí nos está dando el profe Ángel María un ejemplo de lo que serían contabilización con código de cuenta y todo, perfecto. Muy bien. En última, los 5 quedaron aquí en el costo de ventas, menor valor del costo de ventas. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, hablemos un poco acerca de lo que es los costos de transformación. Bien, hasta aquí costos de adquisición. Y ojo, esto que hablamos acerca de los descuentos le aplica a cualquier adquisición, no solamente de inventarios. O sea, esto le sirve, por ejemplo, para cuando usted compra una máquina, un vehículo y tiene algún tipo de descuento, pues esos descuentos son menor valor del costo de lo que usted está comprando. Esta misma metodología se utiliza para cualquier adquisición de cualquier tipo de activos. Bueno, entonces, a partir del párrafo 13.8, empezamos a hablar de lo que se llaman los costos de transformación de los inventarios. Claro, muchas empresas compran inventarios para transformarlos y venden un producto distinto al que inicialmente compraron. Entonces, ese proceso se llama pues el proceso de producción y genera unos costos para la entidad. Entonces vamos a empezar a desmenuzar lo que nos dice este párrafo 13.8 y vamos incluso ahorita a ir al material de formación. Vamos a consultar el material de formación en busca de algunos ejemplos que nos contextualicen mucho mejor. Voy a decirle por aquí training material, inventories.
Training Material Inventories. Ok. Entonces, resulta que algunas entidades compran inventario para luego transformarlo y convertirlo en otro inventario distinto al que compraron inicialmente. Y ese proceso de producción, pues tiene sus particularidades. Vamos a ver qué recomendaciones o qué requerimientos nos da la norma Parafins. Por aquí están los costos de transformación. Ok, y la norma nos dice entonces lo siguiente: los costos de transformación de los inventarios incluyen los costos directamente relacionados con las unidades de producción. Bien, es lo que llamamos los costos directos. Quiere decir, por cada unidad que se produzca se le carga un costo en particular, un costo específico. Bien, entonces me dice, a los costos de transformación involucran los costos directos, directamente relacionados con unidades de producción, donde usted sabe que para fabricar un litro de gaseosa necesita un litro de agua, y si fabrican 1.000.000 de litros de gaseosa, pues necesita 1.000.000 de litros de agua. Bien, se relacionan uno a uno con la producción. Y ojo, ok, aquí está Leila con el caso de las carcasas. Listo, ahorita, gracias por recordarme, le damos una repasadita al caso de las carcasas. Y mire, fíjese que me dice que los costos directos, como su nombre lo indica, porque esto es algo que hay veces se pasa desapercibido, pero realmente es algo obvio, que de pronto se nos pasa por encima, o pasamos por encima de esto algunas veces, pero realmente la norma es clara. Y ojo que el decreto 2649 también era claro en esto. Me dice, incluyen los costos directamente relacionados con las unidades de producción. Hasta ahí nomás vamos a analizar esa primera frase. Los costos de transformación incluyen los costos directamente relacionados con las unidades de producción. ¿Listo? Entonces voy a ponerles este primer caso. Ole, ninguno prendió la camarita hoy. Alguno que prenda la cámara para que me acompañe, que me siento un poco solo. Entonces fíjese, una entidad se dedica a fabricar, vamos a decir que fabrica, por ejemplo, aquí tengo un accesorio de madera. Este es como un puntero de los palitos que sostienen la cortina, ¿sí? Entonces esto es madera. Para fabricar esto, pues el productor compra un palo, ¿sí? Compra una madera y lo monta en un torno, bien, y saca pues este accesorio, que luego se pondrá en un tubo para la cortina. Resulta que para fabricar esto, por ejemplo, el proveedor compra un trozo de madera de donde salen 10 de estos, y el trozo de madera tiene un costo de 20.000 pesos. Entonces le pregunto, si el trozo de madera cuesta 20.000 pesos y me salen 10 de estos, ¿cuál será el costo de producción de uno de estos en relación solamente con esa madera? Si el trozo cuesta 20.000 y de ahí me salen 10, ¿cuál será el costo de producción de cada uno? Sencillo, supongo que lo que hicieron fue 20.000 dividido entre 10, porque usted está diciendo es que del trozo de 20.000 saco 10 trocitos, o sea, cada trozo cuesta 2.000, y con un trocito fabrico una unidad. Por lo tanto, el costo de producción de una unidad en relación con esa materia prima solamente es de 2.000 pesos. Bien, perfecto. Entonces, todos hemos atinado a que el costo de producción es de 2.000 para este artefacto. Ahora supongamos lo siguiente: compramos un trozo, sacamos los 10 trocitos y empezamos a fabricar, lo pusimos en el torno, y resulta que 5 nos quedaron buenos y los otros 5 quedaron malos, quedaron mal cortados, se dañó, el torno falló y se cortaron mal, no salieron con la medida que era, ¿sí? Entonces me salieron 5 buenos y me salieron 5 malos que no sirven para nada.
Para lo único que sirven es para echarlos al carbón y hacer un asadito el domingo, unas buenas costillitas de cerdo, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el costo de haber producido los 5 que quedaron buenos? Esta siempre me funciona, esta cascarita, siempre me funciona. Entonces nos dice Lida que para ella el costo sería 4.000 y entonces, bueno, y John ya nos puso a dudar. John dijo, a ver, ¿los buenos absorben las pérdidas? Entonces, ojo, si regresamos a la norma, fíjese cómo dice la norma. Los costos de transformación de inventario incluyen los costos directamente relacionados con las unidades de producción. Esa es la clave. ¿Cuál es el costo relacionado con estas unidades de producción que salieron buenas? No con las 5 que salieron malas, porque las buenas no tienen la culpa de lo que pasó con las malas. La norma está diciendo, esta pieza fabricada absorbe el costo del material que se relaciona con ella, no del material que se relaciona con las malas. ¿Bien? El costo, o más bien, las buenas no tienen la culpa de que las otras se hayan dañado. Nada. Las buenas absorben su propio costo. Y de allí se desprenden muchísimas otras situaciones en las cuales encontramos que los costos de nuestros inventarios pueden estar sobrevalorados porque, por ejemplo, le estamos cargando costos de desperdicios anormales a nuestros inventarios. Entonces, la premisa sería esa. Cada uno, voy a añadir aquí a la colega Alba Chávez, vamos a ver si nos contesta, que no me voy al conversatorio. Cada uno lleva su propio costo, ¿bien? Cada uno lleva su propio pecado, dice la Biblia, ¿cierto? Y en costos diríamos, cada uno lleva su propio costo. Los buenos no tienen la culpa del costo de los malos. Los buenos cargan con su propio costo. Bien, y entonces allí se nos genera una primera problemática contable y tiene que ver con eso. Yo, para poder determinar el costo de producción, tengo que saber de manera previa cuántas unidades de producción tienen que salir de cada lote de materia prima. Entonces, los que trabajan contabilidad de costos, me gustaría ahorita que me confirmen quienes trabajan contabilidad de costos, pues están enseñados a estar calculando, por ejemplo, tasas predeterminadas para la asignación de costos, pero las utilizan para la asignación de costos indirectos, las famosas tasas predeterminadas. Pues les cuento que para efectos de controlar el costo de los inventarios, tendremos que usar también algo muy similar a las tasas predeterminadas en relación con los costos directos. No es común, y es más, bajo el decreto 2649 no se hacía esto, que ustedes estuvieran mirando si la materia prima que se llevaban para producción se convertía efectivamente en producto terminado. Simplemente toda la materia prima que se llevaba para producción la considerábamos costo del inventario fabricado. Pero aquí la norma me está diciendo, ojo, esto no puede ser así. Costo del inventario terminado es la materia prima que se utilizó en ese inventario terminado. No en el que se dañó, ni en el que se perdió, ni en el que se robaron, ni en el que se dañó porque la máquina falló. No, el costo de del inventario terminado incluye la materia prima que incorpora ese inventario terminado, ninguna otra. Entonces, podríamos hacer muchos más ejemplos, me lo sé también con pupitres. Y siempre en las conferencias suelo hacer ya vamos para allá, John, porque esa es la problemática que se nos genera, la que está planteando John. ¿A dónde llevo el valor de la materia prima de las 5 unidades que se me dañaron? Entonces voy a plantear ya enseguida el ejercicio contable y miramos entonces cómo lo podríamos solucionar, cuál sería el procedimiento contable para poder cumplir la norma. Entonces, ojo, fíjese en este caso. Una empresa compra madera para fabricar escritorios. Entonces, en la fabricación de esos escritorios, a ver si tengo algo por aquí para hacer. No. En la fabricación de esos escritorios
digamos que compra una tabla grande que cuesta 1.000.000 de pesos y de esa tabla grande salen dos escritorios de madera. Dos escritorios de madera. Entonces, si de una tabla que me cuesta 1.000.000 de pesos salen dos escritorios de madera, ¿cuál es el costo de cada escritorio en relación con esa materia prima? Muy bien, 500. Usted lo que hizo fue 1.000.000 de pesos dividido 2 me da 500. Pero nuevamente resulta que un escritorio salió bueno y el otro escritorio se dañó, quedó mal cortado, se manchó, esa madera no era de buena calidad, lo que sea. Y entonces nuevamente pregunto, ¿cuál es el costo de producción del que salió bueno? Ah, muy bien, fíjese. Yo soy cascarero, pero vea que no les estoy poniendo cero, es que la cascarita es para poderles luego hacer caer en cuenta lo que nos dice la norma. Hay algunos profesores que sí son bien cascareros. Profe Ángel María, ¿usted es cascarero con los alumnos? ¿O les tira cascarita en los exámenes? Uy, yo tenía un profesor en la universidad que era cascarero. Ay, dice que ya no sigue. Uy, o sea que antes sí. Uy, en mis tiempos sí había un profe, bueno, habían varios profes, pero cascareros tremendamente. No, yo lanzo las cascaritas para poder... Ah, el profe Ángel María ya no es cascarero porque ya no tiene estudiantes, ¿no? Bueno, entonces, ojo, el costo de materia prima que le vamos a asignar al inventario es el costo que incorpora ese inventario en su producción, no el costo de los marcos. Bien, habrá algún momento en el cual, por ejemplo, que ahí ahorita más adelante lo vamos a mencionar en detalle. Ojo, es que si por ejemplo yo compro madera para fabricar, no sé, palitos para paleta, ¿verdad? Este es una manualidad hecha con palitos de paleta, que me la hicieron mis hijos. Cada uno me dio uno, es un cortalápices hecho con palitos de paleta, muy hermoso. Entonces pensemos en que la entidad compra madera para hacer estos palitos de paleta, ¿ok? Estos palitos de paletas. Y entonces, de una tabla salen, por ejemplo, 10.000 palitos de esos de paleta. La tabla tiene un costo de 100.000 pesos y salen 10.000 palitos. Entonces uno dice, bueno, el costo de producción es de 10 pesos por cada palito. Pero hombre, en todo proceso productivo hay unas situaciones que están dentro de lo normal, en las cuales se pueden generar productos defectuosos, productos dañados, y se pueden generar también desperdicios. Hombre, no podemos ser totalmente legalistas con esto. Es que de la tabla me tienen que salir 10.000 palitos. No, es posible que salgan 9.900, 9.950, es posible que salgan 9.800. Entonces lo que la entidad tiene que tener muy claro es cuál es el rendimiento normal de la materia prima. Porque si de la tabla me salen entre 9.000 y 10.000 palitos, listo, si salen 9.000, los 9.000 absorben el costo de toda la tabla. Si salen 9.500, los 9.500 absorben el costo de toda la tabla. Es decir que se acepta lo que se llama unos niveles normales de desperdicios, unos niveles normales de unidades dañadas, unos niveles normales de unidades defectuosas. Para eso la entidad hace sus análisis de producción. Entonces, poniendo un ejemplo con menos unidades, por ejemplo las tapitas estas de madera. Supongamos que de una unidad de madera, que sea un palo pues mucho más largo, se puedan sacar 100 de estas, pero generalmente sale unita mala, por ahí sale torcida o sale cortada, mal cortada. Entonces podemos estimar que el nivel normal es de, por ejemplo, 97 unidades por cada materia prima, por cada unidad de materia prima. Entonces si me salen 3 malas, no importa, las 97 absorberán el costo de lo que hubieran podido ser 100. Hasta ahí se considera niveles normales de producción, niveles normales de desperdicio, niveles normales de defectuosos, de dañados. Yo me acuerdo de cuando estábamos en la universidad viendo contabilidad de costos, había pues un grupito de 3 compañeros y teníamos que repasar contabilidad de costos, y entonces utilizamos una clave y nos empezamos a llamar los 3D.
dañados, defectuosos ¿cómo era? Desechos, dañados y defectuosos. Y nunca se nos olvidaron esos tres términos, los desechos, los dañados y los defectuosos, pero en niveles normales. ¿Sí? Es normal que de cada 100 salga uno malo. Bueno, entonces si salen 99, los 99 absorben el total del costo de la materia prima. Pero si siendo normal 99 me salen dañados 10, pues entonces ahí sí tendré que hacer un procedimiento especial. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a plantear un ejercicio. Sí. Bueno, entonces vamos aquí con el párrafo 13.8. Y esto se llama costo de transformación. Bueno, la colega Alba no se conectó. Perfecto, vamos a ver si llega más tarde. Bueno, entonces el párrafo 13.8 nos dice que los costos de transformación corresponden a los que se relacionan directamente con el inventario producido. Bien, no con el inventario que se dañó, con el que salió malo, no señor, con el inventario producido. Entonces, digamos, una entidad fabrica artículos de madera con una unidad de materia prima cuyo costo es de 20.000, fabrica normalmente 10 unidades. Y voy a poner aquí, se acepta una variación. Es más, pongámosle aquí, hagamos esto más grande, digamos que fabrica 100 unidades y que el costo es de 200.000. Con una unidad de materia prima cuyo costo es de 200.000, fabrica normalmente 100 unidades. Se acepta una variación de hasta 5 unidades dañadas, defectuosas, o defectuosas por cada 100 por cada unidad de materia prima. En el periodo X, la entidad utilizó una unidad de materia prima y fabricó 90 unidades terminadas. Las otras 10 salieron defectuosas. Bien, entonces en un periodo determinado se utilizó una unidad de materia prima, pero solamente se pudieron fabricar 90 unidades, solo se terminaron 90 unidades, no se llegó a las 100. No se llegó ni siquiera a las 95 que se aceptan como producción normal. Entonces, como no se alcanzó la producción mínima requerida, en este caso son 95, aquí tenemos que hacer un procedimiento especial con esas 5 que están por fuera de los criterios normales de producción. Entonces, vamos a contabilizar aquí en varios momentos. Primero, contabilización de la compra de materia prima. Ahorita hablamos de las carcasas, no me vayan a dejar olvidar por favor del ejercicio de las carcasas. ¿Quién es que es la de las carcasas? Por aquí estaba. Ay, me olvidó, bueno. Pero ustedes ahorita me recuerdan del caso de las carcasas para que también hagamos el ejercicio. Eso, Leila. Bien. Ok, entonces vamos a contabilizar la compra de la materia prima. Obviamente pues ya aquí ya no voy a hablar de descuentos, ¿no? Para que no se me revuelvan todos estos temas. Entonces en la compra de la materia prima vamos a decir que tenemos ahora inventario 1405 materia
prima. Y la materia prima, dijimos, tiene un costo de 200.000. Entonces 200.000. Y tenemos una cuenta por pagarle a los proveedores de 200.000. Listo, y luego la entidad dice, bueno, vamos a fabricar. Entonces hay un traslado de la materia prima de la bodega hacia el área de producción. Y en algún momento alguien debe reportar eso, diciendo, mire, llevamos una unidad de materia prima hacia la bodega de producción. Y esto tiene una repercusión contable, porque entonces aquí hacemos un traslado. De la cuenta de materia prima, entonces acreditamos los 200 y lo vamos a trasladar a la cuenta 7105 que se llama costos de producción materia prima por un valor de 200. Ahí lo único que estamos diciendo es la materia prima que teníamos en la bodega ahora está en proceso de producción. Llega el cierre del mes, por ejemplo, o el cierre del periodo y decimos, listo, ya terminamos de producir, pero resulta que solamente salieron 90 unidades en lugar de 100 o de 95, que es la máxima tolerancia. Entonces ya terminamos la producción, salieron 95 unidades. ¿Será que yo puedo decir entonces que ahora tengo inventario de producto terminado? Inventario producto terminado. ¿Será que puedo decir que mi inventario de producto terminado tiene un valor de 200.000 pesos? Y acreditar el costo de producción. Pues no puedo hacer eso, ¿cierto? Es precisamente lo que estamos diciendo. No, las buenas no tienen por qué llevar el costo de las malas. Entonces tendremos que hacer aquí un procesito, un cálculo previo para poder establecer ese costo de producción. Entonces vamos a decir aquí costo de materia prima 200. Vamos a decir aquí unidades mínimas a producir, o lo que se llama niveles normales de producción, con el máximo aceptado de desperdicio 95. Y el costo máximo entonces por unidad va a ser 200 dividido 95, 2105. Luego vamos a decir unidades producidas, resulta que solamente se produjeron 90 y entonces vamos a decir costo de las unidades producidas, 90 por 2105, 189,474. Ahora sí, después de hacer este análisis, que tendré que hacerlo forzosamente al finalizar cada lote de producción, por ejemplo, simplemente pregunto, bueno, ¿cómo nos fue tal? Y aquí me da el costo máximo que le puedo cargar a las unidades. Entonces voy a decir que mi inventario de producto terminado tiene un valor de 189,474. Y aquí estoy cumpliendo lo que dice la norma. Involucra el costo de la materia prima directamente relacionada con ese inventario. Claro, con un máximo de tolerancia en cuanto a las pérdidas. Los costos de producción tengo que cerrarlos porque ya terminamos el lote de producción y entonces aquí nos va a quedar una diferencia de 10.526. Entonces la pregunta que hacía John era, ¿para dónde me llevo eso? Pues mire, eso no puede ser mayor valor del costo del inventario, menos podrá ser un costo de ventas, entonces tiene que llevarse al estado de resultados como gasto. ¿Y gasto de cuáles? Si el 51 es gasto de administración, el 52 es gasto de ventas y el 53 son otros gastos que involucran los financieros y no sé qué, pues que créese otra cuenta. Mire, como la 54 es el impuesto de renta, entonces cree la cuenta 55 si quiere. Esto fue lo que hicimos en una empresa. Bueno, pues si los otros códigos están ocupados, creamos una cuenta 55 y se llamaron gastos de producción. Gastos de producción, ¿sí? Y unidades dañadas. Bien, ya vamos a recapitular, tranquilos. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, las unidades dañadas me afectan el estado de resultados.
estoy perdiendo plata, perdí un lote de producción, hubo una pérdida. ¿Sí? Se han visto que en algunos casos en el proceso productivo se dañó un lote y uno dice, ah, hubo una pérdida en producción. Pues esa pérdida tiene que impactar el estado de resultados. No podemos seguir llevando esas pérdidas como mayor valor del inventario producido, porque eso sería cargarle al inventario producido, cargarle esas pérdidas del inventario malo. Bueno, entonces John Belandia nos dice, entonces mis unidades mínimas producidas ¿sí absorben las pérdidas estándar? Claro que sí. Si la producción hubiera sido 95 unidades, como 95 está incluyendo el máximo que se acepta de unidades dañadas, o sea, esto es lo normal, que se dañen máximo 5, entonces las 95 son capaces de absorber los 200.000 pesos de costo. Si se producen 95, el costo de esas 95 son 200.000 y no hay problema. Pero cuando ya las unidades dañadas superan las 5, entonces empieza a afectar el estado de resultados. Bueno, Gloria, si quieres prende el micrófono por favor y me dices qué parte no entiendes todavía para entonces proceder a explicar. Gloria, ¿tienes micrófono? Ah, ok, listo. Ok. Bueno, entonces, con esa consideración, hasta las 5 dañaditas se acepta. ¿Sí? Entonces vamos a hacer otro escenario. Voy a decir aquí, voy a hacer un segundo escenario. Aquí. Y simplemente voy a decir, a ver, en el periodo X la entidad utilizó una unidad de materia prima y fabricó, ya no voy a decir 90, sino que voy a decir 95 unidades terminadas y las otras 5 salieron defectuosas. Es lo mismo, compro la materia prima por 200.000. Luego la materia prima la traslado al área de producción, entonces se lleva al costo de materia prima. Luego hago este mismo cálculo, 200.000 de materia prima, unidades mínimas a producir 95, costo máximo por unidad 2105. ¿Cuántas produje? 95. Ah, fíjese que las 95 entonces son capaces de absorber el costo de los 200.000. En este caso no se afectó el estado de resultados. Y ahora voy a hacer otro ejercicio, otro escenario. En otro periodo, la entidad utilizó una unidad de materia prima, pero suponga que esta vez fabricó 98 unidades y salieron dañadas solamente 3. Salieron dañadas 2 unidades. Listo, entonces compro la materia prima y están los 200.000 pesos. Traslado la materia prima al área de producción, entonces ahí aparece en el costo de materia prima. Y luego vengo y hago este cálculo. Costo de materia prima 200.000, unidades mínimas a producir 95, costo máximo por unidad 2105, pero se fabricaron 98. Pregunto, ¿ahí qué hago? ¿Qué pasó, John? ¿Se perdió ahí? No, no, no. No es brujería, no es brujería. Entonces, ojo. Estos 2105 son el costo máximo que le puedo cargar a una unidad. Bien. Este es el costo máximo. O sea, si se dañaran 5 y salieran 95, hasta ahí es normal. Ahora, si salen 98, lo que ocurre es que los 200.000 se dividen entre los 98 y el costo unitario pues va a ser menor. Bien, pero jamás podré decir que mi inventario producido tiene un valor de 206.316. Es decir, aquí en las unidades producidas voy a decir este valor tiene un techo igual al costo de la materia prima utilizada. Muy bien, Gloria, esa es la respuesta, la que tiene Gloria.
tengo que ponerle a esto un techo. Entonces simplemente en Excel voy a decirle aquí si esto me da mayor que este de acá, entonces el costo será 200.000. Si no, entonces será esto por esto. Y cierro. Ahí le estoy poniendo una condición de que esto nunca pueda superar los 200.000. ¿Ok? Perfecto. Entonces, fíjese, si fabrico 90 unidades, a ver qué pasó. Si fabrico 90 unidades, que fue como el ejercicio 1, aparece una pérdida de 10.526. Fíjese usted en esta celda, en estas dos celdas que voy a pintar aquí de amarillo. Si fabrico 91 unidades, la pérdida es un poquito más pequeña. Si fabrico 92 es más pequeña, 93, 94. Si fabrico 95 ya no hay pérdida. Y de ahí en adelante, si fabrico 96, si fabrico 97 o fabrico lo que sea, ya el costo máximo de las unidades fabricadas es de 200.000. ¿Listo? Porque yo no puedo valorar el inventario por un mayor valor que lo que me costó la materia prima. ¿Listo? Entonces lo limito a los 200.000. Muy bien, Gloria, por el análisis, claro que sí. Lo limito siempre a estos 200.000. Entonces, bueno, en este caso, ¿cuántas fabriqué? 98. Simplemente cuando yo haga el Cardex, ¿sí? en el Cardex, entonces me va a aparecer el costo unitario. Voy a poner aquí costo unitario, y va a aparecer así: 200.000 dividido 98. ¿Sí? Fíjese que en este periodo el costo de producción fue de 2041. ¿Okay? En el periodo anterior supongo que fue un poquito más alto. A ver, sí, en este periodo fue de 2105, se produjeron 95. Y en el primero el costo de producción también es de 2105. O sea, el costo de producción nunca podrá ser más alto que 2105, pero sí podrá ser más bajo. Cuando se optimice el proceso y haya menos desperdicios, el costo puede ser más bajo, pero nunca podrá ser mayor a 2105. Por eso le ponemos aquí esta limitante: costo máximo por unidad, 2105. ¿Listo? Bueno, Gloria lleva 1, John Belandia lleva 0. Le va a tocar a John darle a Gloria el bono por una bandeja paisa. Bueno, volvamos por aquí. Entonces, los costos directamente relacionados con las unidades de producción. Habrá que estar muy pendiente de esas variables, y lo decía el profe Ángel María nos mencionaba lo siguiente: hay que esperar que las 90 unidades reciban los costos indirectos. Lo que pasa, profe y compañeros, es que sobre los costos indirectos también tenemos que hacer ese análisis. Los costos indirectos tienen una limitante que se llama unidades normales o niveles normales de producción. Los costos de gestión y de administración nunca se le van a cargar al inventario, aunque hay una metodología de costeo que se llama costeo ABC, Activity Based Costing, y otra que se llama el costeo integral, que lo que buscan es que usted sea capaz de calcular el costo del inventario, incluyendo hasta el arriendo de la oficina, el servicio de internet y lo que le paga el gerente. Estos modelos de costeo son para efectos de gestión administrativa, pero nunca podremos al inventario cargarle, por ejemplo, lo que se le paga al gerente general, lo que se le paga a la junta directiva, lo que se paga por gastos administrativos. No me permite la norma contable cargarlo al valor del inventario. Entonces, solamente podré cargar lo que la sección 13 me indique. El gerente de producción, ojo, claro, mire que como la norma habla de los costos relacionados con las unidades de producción,
Entonces ahí luego me empieza a dar algunos ejemplos. Y creo que vamos un momentico al material de formación, porque de una vez tenemos que mirar algunos ejemplos. Aquí estamos en el material de formación, de lo que son costos de la transformación del inventario y de lo que no son costos de transformación del inventario. Aquí hay un ejemplo que me gusta mucho acerca de una entidad que fabrica ladrillos o bloques para uso en la construcción. Y entonces por aquí empieza a describir el proceso. Y lo rico de esto es que uno va aprendiendo de todas las industrias, ¿no? Porque uno tiene que preguntar, bueno, ¿cómo funciona ese negocio? Y entonces aquí nos dice, por ejemplo, que para fabricar los ladrillos o los bloques se utiliza arena, ceniza, cemento y agua. Estos 4 elementos constituyen la materia prima directamente relacionada con la producción, ojo, haciendo esa salvedad de lo que serían los niveles normales de desperdicio. La mezcla luego se coloca en unos moldes que son reutilizables. Entonces aquí tenemos que empezar a pensar que estos moldes es posible que estén reconocidos como propiedad, planta y equipo, y entonces son sujetos de depreciación. Bueno, entonces la depreciación de los moldes en alguna parte tiene que quedar al calcular el costo del inventario producido. Se dejan 3 días en reposo, luego los bloques solidificados se retiran de los moldes. Los bloques se secan en un secadero durante 2 semanas. Entonces supongo que el secadero también es un activo de propiedad, planta y equipo que se deprecia. Y ese secadero se necesita para fabricar los bloques. La depreciación del secadero es también costo de la fabricación de los bloques. Durante 2 semanas antes de estar listos para la venta. O sea que saliendo de aquí ya están listos para la venta. Luego, los ladrillos secos se almacenan en un depósito de productos terminados. Entonces fíjese que ese depósito de productos terminados tiene unos costos. Probablemente si es propio tiene una depreciación, si es alquilado pues tengo unos costos de alquiler, tengo unas personas que manejan ese inventario, tengo unos montacargas que desplazan los ladrillos de un lado para otro. Pero ojo, cuidado, el inventario solamente recibe costos hasta que está listo para ser vendido. Después de que está listo para ser vendido, no se acepta la capitalización de costos a los inventarios. Es decir, después de que ya están listos para la venta, ningún costo de almacenamiento, ningún costo de logística, ningún costo de nada se le puede cargar a los inventarios. Luego, ¿qué dice? Bueno, aquí habla de que el proceso está mecanizado, hay un cargador frontal, tripulado, hay, ¿qué más? Y hay un operador especializado que maneja una máquina mezcladora. Ojo, los operarios que manejan esas máquinas también son costo de la producción, porque ellos trabajan haciendo el ladrillo, ¿bien? Ellos se untan para hacer ese ladrillo. Luego nos dice que para retirar los bloques de los moldes se contrata unos obreros que son eventuales. Ellos también, ¿sí? Porque es que el bloque no está listo para la venta sino hasta que lo retiran del molde. Entonces si le tengo que pagar a alguien para que retire los bloques de los moldes, también es un costo de la producción de los bloques. Bien, y luego me dice la entidad tiene 2 directores. Entonces aquí es donde viene la pregunta del profe Ángel María. Entonces hay un director de operaciones que supervisa la fábrica y hay un director de administración pues que se encarga de la administración, las finanzas y las ventas. Entonces vamos a ver qué solución nos da IASB. Miremos a ver cómo el IASB nos soluciona esto. Yo sé que todos estamos de acuerdo en que la arena, la ceniza, el cemento, el agua, los operarios y hasta los de los montacargas y el que saca el bloque de los moldes son costos de producción. O si alguno tiene una posición distinta nos puede decir. Pero vamos a ver qué nos dice la Fundación IASB sobre los directores. A ver. Perfecto, aquí dice, el costo del director de administración no es un costo de producción, porque este director se dedica a las actividades de venta, a la administración
y no se relaciona con la fábrica. O sea, este señor director de costo, director de administración, perdón, uno nunca lo ve en la planta de producción untándose de ladrillos, nada de eso, él nada tiene que ver con la producción, sino que él se dedica a administrar. Del director, del director, el director de operaciones está aquí, fíjese. El costo del director de operaciones, junto con otros, la depreciación y todo esto. A ver, leamos desde el inicio. Los costos indirectos fijos incluyen, y ahí me empieza a mencionar que se incluye como costo indirecto fijo, y allí está el costo del director de operaciones. Entonces, fíjese, según lo que nos está diciendo la Fundación IASBI, ese director de operaciones se encarga de que la producción funcione. En ese sentido, lo que se le paga a él lo podemos cargar como costo de la producción. Así él no sea el que revuelva la mezcla para hacer los bloques, no necesariamente, pero él está encargado de que esa cuestión funcione. Entonces ese gerente de producción, en lo que tenga que ver con su trabajo en la producción o con dirigir el área de producción, hace parte también del costo de producción. Yo tuve un caso en una empresa que tenía una estructura en la cual había un director de operaciones precisamente, y se llama igual que este. Por eso si a mí me dicen, venga, el director de operaciones hace parte del costo de producción, yo le tengo que decir, dígame en qué trabaja o qué hace el director de operaciones, y yo le digo si puede cargar eso al inventario o no. Bien, yo no puedo responder, yo no puedo decir, por ejemplo, sí, como en el ejercicio número tal del material de formación dice que el director de operaciones es costo de producción, entonces sí, todos los directores de operaciones son costo de producción. Eso sería una mentira, eso sería una respuesta muy acelerada. El director de operaciones de esta entidad en la cual estuve asesorando, resulta que él se encarga no solamente de dirigir la producción de la entidad, sino que él se encarga también de las compras de materia prima, y se encarga también, o sea, él se encarga de toda esta cadena de comprar materia prima, producir, fabricar el producto y atender los despachos de producto. O sea que él tenía a su cargo el área de compras, el área de producción y el área de ventas y despachos. Bueno, no de ventas, él no era jefe de los vendedores, sino que era el encargado de despachar, de que funcionara el tema de despachar. Entonces, ¿qué tocó hacer allí? Tocó decirles, bueno, ustedes mismos se van a poner de acuerdo y van a decir, si el gerente de producción tiene un costo total de 10 millones, ¿cuánto le van a cargar al proceso de compras y al proceso de despachos? Y eso sería gasto del periodo. ¿Y cuánto le van a cargar al proceso de producción? ¿Sí? Entonces, ya la entidad tuvo que desarrollar una metodología para determinar esos porcentajes. Algunos dicen, por ejemplo, bueno, hagamos un análisis de tiempos, cuánto tiempo me gasto comprando, cuánto produciendo, cuánto despachando, y pudieran decir, bueno, si me gasto igual tiempo o no hay forma de establecer tiempo, entonces simplemente divida eso entre 3 y una tercera parte se lo voy a cargar al costo de producción. Entonces, por eso cuando hay preguntas donde dicen, este costo de este personal lo cargo al proceso, hay que preguntarles qué hace ese personal, para saber si están involucrados en el proceso de producción o si no lo están. Fíjese que en esa misma empresa había un jefe de bodega y almacenamiento, y él estaba encargado de almacenar materias primas, productos en proceso, productos terminados, entonces, de todo. Entonces con ese también era la discusión, bueno, el área de almacenamiento hace parte del costo de producción o no. Simplemente en la medida en que se pueda probar que ese costo es necesario para la producción, entonces cárguelo al costo. Pero si hay duda, incertidumbre, si hay escepticismo acerca de que si es difícil convencer a otro de que ese costo está asociado con la producción, entonces es mejor llevarlo directamente al estado de resultados, es decir, llevarlo directamente al gasto. ¿Bien? Ok. Bueno, no sé si hasta aquí, bueno, no voy a abrir en este momento preguntas porque quiero revisar otra cosita antes. Bueno, entonces estamos hablando hasta aquí de los costos directos, costos directamente relacionados con las unidades de producción.
Entonces, materias primas, mano de obra. Entonces, por ejemplo, la mano de obra directa hace parte del costo de transformación de los inventarios. Y yo sé que todos me van a responder a una sola voz, me dirían, sí. Si estuviéramos en un salón de clase hubiera sonado el coro. La mano de obra directa hace parte del costo de producción y todos van a decir, sí. Entonces voy a ponerles este caso. En condiciones normales, claro que sí, pero tenemos que estar muy pendientes si realmente las condiciones son normales o no. Entonces fíjese, una entidad tiene un trabajador muy mayor ya, o bueno, no tan mayor, más bien un muchacho ya con alguna experiencia. El trabajador tiene 60 años, o bueno, tiene 58 años, está muy próximo a alcanzar su pensión, pero para la empresa tener un trabajador de esa edad se ha convertido en un riesgo. ¿Por qué? Pues porque en la empresa se maneja muchas cargas pesadas y todo eso, entonces es muy fácil que ese trabajador se llegara a lesionar en la empresa. Entonces la empresa le ofrece a este trabajador de 58 años, le ofrece una bonificación por retiro. Y le dice, miren, le vamos a dar un bono, pero este sí es un bono de verdad, no los que dan aquí en Cali. Le dicen, le voy a dar un bono de 70 millones de pesos para que usted se retire de la compañía. Y además le seguimos pagando su cotización a pensión durante los próximos 4 años para que usted alcance su pensión. En otras palabras, lo que no quieren es tener el riesgo de que este señor se nos vaya a accidentar en la planta. Entonces la pregunta es, ojo, este señor es un operario de la planta, está en la planilla de mano de obra directa. Pregunto, la bonificación de retiro que le acaban de dar por 70 millones y la cotización a pensión que le prometieron por los próximos 4 años, ¿harán parte del costo de producción? Entonces ahí uno tiene que empezar a plantearse las siguientes inquietudes. Básicamente yo salgo de la duda preguntando lo siguiente, y esto es lo bonito de la consultoría, ¿no? La gente me llama a preguntarme cosas, luego yo les hago ciertas preguntas, la gente misma se responde y entonces yo les cobro, ¿cierto? Eso es lo lindo de la consultoría. Entonces, muy bien lo que acaba de decir el profe Ángel María, y todos han acertado en la respuesta. No es un costo de producción, porque es una decisión gerencial, o sea, el que decidió eso, o esa orden surgió de la administración, pero no fue una necesidad del área de producción. Bien, entonces no se necesita despedir a este trabajador para fabricar el producto. Entonces la pregunta que yo siempre le hago a las empresas es, ¿ese costo era necesario e inevitable y además era normal para fabricar el producto? Me dicen, no, bien podríamos haber seguido trabajando con el operario. Entonces la bonificación no hace parte de los costos de producción de ese periodo. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. En la medida que el costo sea necesario para fabricar el producto, se puede cargar como costos de producción. Pero jamás una bonificación de retiro, una indemnización por despido, puede ser llevada como costo de producción, así el personaje haga parte de la nómina de la plantilla oficial directa de los titulares del área de producción. Voy a poner este otro caso, discutamos este caso. La entidad tiene un sindicato y el sindicato hizo un paro sindical durante un mes. No trabajaron un mes entero, imagínense. A la entidad le tocó subcontratar la producción con otra empresa durante ese mes. Pero ojo, cuando los empleados están sindicalizados y hacen un paro sindical, pregunto, ¿hay que pagarles los salarios? ¿O simplemente se les dice, no, como usted no trabajó, entonces no le pago? ¿Cómo funciona ese asunto? Entonces, ojo, hay que pagar en condiciones normales, en la mayoría de situaciones, hay que pagarle a los empleados, así estén sindicalizados, así estén en paro. Entonces la empresa incurrió durante ese mes, de todas maneras, en un gasto de personal, además de lo que tuvo que pagar pues por maquilar su producto, le tocó pagar su nómina normalita, 100 millones de pesos. Entonces pregunto,
la nómina de 100 millones de pesos que se le pagó a los empleados que estaban en paro hace parte del costo de producción, teniendo en cuenta que esos empleados hacen parte de la nómina directa de la compañía. El tal paro no existe, dice el profe. Entonces, ojo, nos dice Gloria con toda razón. No, si ellos no trabajaron en producción, no puedo cargar eso como costos de producción. Nos dice John, no estaban produciendo, entonces lo que se les pagó no es costo de producción. Bien, entonces lo que sí es costo de producción es lo que me tocó pagarle a otros para que produjeran el inventario. Y probablemente los costos de ese periodo van a ser un poco más altos de lo normal, claro que sí. Y es por una situación imprevista, pues en la que no hay nada que hacer. Pero el costo de los empleados que estaban en paro no lo puedo llevar al costo de producción. ¿Por qué? Porque ellos no trabajaron produciendo ese mes. ¿Listo? Tercer caso. Tuvimos un accidente en la planta. Se accidentó el trabajador por una u otra razón, peleas ahí con la ARL y todo eso. Resulta que a la entidad le tocó asumir gastos médicos del trabajador e indemnización al trabajador por valor de 50 millones de pesos. Incapacidad, gastos médicos y todo eso. Pregunta, ¿esos 50 millones de pesos serán costo de la producción? Muy bien, John, muy bien, Leila. Absolutamente no. ¿Por qué? Por la misma razón, es que para fabricar el producto no era necesario que el señor se accidentara. ¿Bien? Y no está contemplado, ni puede estar contemplado en ningún modelo de costeo los accidentes como costo de producción. Nadie puede decir, es que es normal que aquí se nos accidente un trabajador cada cierto tiempo. Y además no habría cómo cuantificarlo porque no sabemos cuánto va a costar el accidente. Entonces, en ningún presupuesto podríamos cargar el costo de indemnizaciones, accidentes y todo esto como costos de la producción en la medida en que no son necesarios para la fabricación del producto. Bueno, entonces hay que tener en cuenta esto. Solamente lo que sea necesario, lo que se relacione con la producción es lo que yo puedo cargar como costos de producción. Bueno, y podríamos poner muchos otros casos, a ver. Bueno, no, hay otros casos, pero los voy a guardar para más adelante. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta en cuanto a los costos directos hasta este punto. Sí les voy a mencionar uno. No, es que me he encontrado con unas que mejor dicho. Se lo voy a contar, mire, no es un chiste, ¿bien? Este sí no es chiste. Ahorita sí voy a hablar en serio. Yo cuando voy a contar chistes digo que es chiste. En una empresa de producción, no puedo decir el nombre, en una empresa dedicada a la producción, le estaban cargando al costo de producción el impuesto de industria y comercio. Fíjese esta situación. A ver, yo le pregunto, ¿será que el impuesto de industria y comercio es costo de producción? Uy, mire, no. Nadie en el mundo me aceptaría esto, salvo el contador de esa empresa. Entonces, ¿cuál fue el argumento? Según ellos, que el impuesto de industria era precisamente por fabricar y que por eso se lo cargaban al costo de la producción. Entonces, es absolutamente inaceptable. Y le cuento que la revisoría fiscal de esta entidad era una de las 4 grandes firmas de auditoría, ¿cierto? Que ahí es donde uno dice, ¿cómo así que las grandes firmas de auditoría se les pasa una cosa de esas o permiten una cosa de estas? Y no estamos hablando de 3 pesos, se acercaban casi a 1.000 millones de pesos anuales de impuesto de industria y comercio. Entonces, el impuesto de industria y comercio jamás podrá ser catalogado como costo de la producción. Pero ¿qué tal el impuesto predial? ¿Usted qué opina? El impuesto predial como costo de producción.
acepta, no me lo acepta. Claro, el impuesto predial de la planta, del inmueble donde está la planta. Hasta ahora Gloria, John y bueno, Gloria y Leila me han dicho que no. John no me ha dicho si sí o no. Y el profe Ángel María. Entonces les voy a ir contando el argumento de esta entidad. Esta entidad me dijo, mire, si nosotros no tuviéramos esta planta propia, nos tocaría pagar alquiler por una bodega en la cual pudiéramos operar. Y ese alquiler involucraría o generaría unos costos de producción, obviamente. No pagamos alquiler, tenemos esta edificación propia. Esta edificación se va depreciando, claro, y la depreciación es costo de producción. Pero hombre, por esta edificación nos toca pagar también un impuesto predial, una contribución por valorización, que para nosotros son costos por utilizar la bodega. Y ante ese argumento, pues yo no puedo decir nada, tienen toda la razón. Si yo estoy haciendo un análisis para ver si alquilo o compro, entonces yo digo, ¿cuáles son los costos si alquilo? Permítame, yo callo aquí los perritos. Entonces yo puedo decir, ¿cuáles son los costos si alquilo el inmueble? Y entonces me dicen, el arrendamiento son 100 millones al año. Y luego digo, ¿cuáles son los costos si compro el inmueble? Entonces tendría el impuesto predial, el de valorización, mantenimiento, reparación y todo eso. Entonces, fíjese que al hacer la evaluación, el costo del impuesto predial se concibe como un costo de la producción. Ahora hay una situación especial y es que yo no puedo tomar como deducción ningún impuesto que no haya sido pagado. O sea, yo puedo tomar el predial y el de industria y comercio como deducción, pero siempre y cuando lo haya pagado. Entonces, en ese orden de ideas, si yo llevo el impuesto predial como costo de producción, pues entonces tengo que controlar si pagué o no pagué ese impuesto para saber si me lo puedo llevar como deducción a la hora de imputar el costo de ventas de la mercancía. Entonces, fíjese que esa situación sí puede darse y es aceptable. Yo aceptaría eso como costo de producción, pero teniendo en cuenta que para efectos fiscales tengo que tomar solamente lo efectivamente pagado. O sea que para efectos fiscales tendría allí una diferencia. ¿Listo? Bueno, si tienen algún otro caso, situación o ejemplo, con mucho gusto lo pueden plantear. Bueno, entonces vamos a ir al párrafo 13.9 o aquí mismo en el 13.8. Ya vamos, es que el de las carcasas quiero plantearlo cuando hayamos terminado la parte de costos de transformación y ponemos el caso de las carcasas para que nos quede completo. Bien, entonces hasta aquí hemos dicho, los costos de transformación incluyen costos directamente relacionados con unidades de producción. Obviamente allí está la mano de obra directa, pero recordando siempre esto, que realmente hayan estado allí trabajando. También puede presentarse, por ejemplo, que hubo 4 días en los cuales los trabajadores no pudieron fabricar, la planta estuvo parada porque, por ejemplo, hubo un daño en el fluido eléctrico y la entidad no estaba preparada para soportar 4 días sin fluido eléctrico, entonces se quedó parada la producción. Y ojo que en 4 días de producción quieta, pues de todas maneras hay que pagar salarios, prestaciones y todo esto. Entonces pregunto nuevamente, ¿los costos de esos 4 días de salarios y todo lo demás son costo de producción, sí o no? Entonces John nos dice que no, el profe Ángel nos había dicho que sí. Gloria, gracias por la sinceridad. Entonces, ojo, como hubo una situación en la cual no se pudo producir, obviamente ahorita vamos a mencionar lo que es los niveles normales de la producción, los niveles normales de producción, pero digamos que en la mayoría de los casos, ¿cómo se llama esto?
se me olvidó el concepto, por ahí aparece adelantico. Digamos que es ese tiempo que me tocó pagar pero no se pudo producir, ¿sí? Una interrupción en la producción, no se puede cargar tampoco como costo de la producción. Eso sería como una, no sé, una vacancia, un cese de la producción que no hace parte del proceso productivo normal. Entonces, bien, sí, vagancia más bien con G. Entonces, si estuvieron quietos 3 días, o por ejemplo, están quietos porque no ha llegado materia prima para trabajar, entonces yo no hago nada, me relajo, pues si no hay con qué trabajar, hombre, póngase a barrer siquiera, hombre. Pero no, el operario no llegó a la mercancía, entonces no trabaja. Eso tampoco se podría cargar como costo de la producción. Bien, y hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, también nos dice aquí el mismo párrafo 13.8. También se incluyen en los costos de transformación lo que se llama una distribución sistemática de los costos indirectos de producción, variables o fijos. Entonces fíjese que aquí ya no me dice cárguele todo eso al costo, me dice, ojo, no, una distribución sistemática de los costos indirectos de producción en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos terminados. ¿Listo? Ahorita ya entonces tenemos que adentrarnos en esto de cómo distribuir esos costos indirectos de fabricación entre las unidades producidas. Y nos da unos ejemplos. Son costos directos o costos indirectos de producción fijos, los que permanecen relativamente constantes, independiente del volumen de producción. Aquí está la depreciación, el mantenimiento de los edificios y los equipos de fábrica, el costo de gestión y administración de la fábrica. Son costos indirectos variables, los que varían indirectamente o casi directamente con el volumen de producción, como materiales, mano de obra directa, la energía, ¿sí? El agua, que se utilizan en la medida que haya producción. ¿Listo? Bueno, entonces aquí hay una formulita muy sencilla donde nos dice los costos de transformación son costos directos más los costos indirectos fijos más los costos indirectos variables. ¿Listo? Aquí está el ejemplo de los bloques de ladrillo. Bueno, y ahora vamos entonces a mirar cómo es que se distribuyen esos costos indirectos de producción, porque aquí hay un tema muy importante, así que preste por favor mucha atención en estos próximos 20 minutos que nos quedan. Una entidad distribuirá los costos indirectos fijos de producción. Recuerde que los fijos son, por ejemplo, la depreciación, el salario de los trabajadores que se ganan pues ese salario, haya producción o no. Los costos indirectos fijos de producción se distribuirán entre los costos de transformación sobre la base de lo que se llama la capacidad normal de los medios de producción. Entonces aquí es donde la contabilidad tiene que estar enlazada con el presupuesto. O sea, tenemos que preguntarle a la administración de manera previa cuántas unidades se espera producir en condiciones normales. Es decir, cuál es la capacidad normal de los medios de producción. Y de ese dato va a salir algo muy importante que tiene que ver con cuánto costo le voy a cargar realmente a mi proceso productivo. Bien, y aquí nos explican lo de la capacidad normal de producción. Fíjese, párrafo 13.9 de la norma. La capacidad normal de producción es la producción que se espera conseguir en promedio a lo largo de un número de periodos o temporadas en circunstancias normales, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad procedente de operaciones imprevistas de mantenimiento. Entonces fíjense, vamos haciéndonos una idea de esto. Este es un concepto relativamente nuevo para nosotros, porque nosotros realmente en costo de producción utilizábamos las tasas predeterminadas, pero no era tan evidente o tan marcada este requerimiento de lo que son la capacidad normal.
Porque en últimas, en costos de producción, si ustedes recuerdan, o los que manejan costos de producción, en la norma anterior, usted distribuía los costos indirectos según la tasa predeterminada y al final había una variación. Y resulta que esa variación de todas maneras se le cargaba al inventario. Eso era un costeo por absorción en el cual las unidades producidas absorbían todo el costo de producción. Aquí me dicen, no señor, solamente puedo asignar como costo del inventario los costos indirectos de acuerdo con niveles normales de producción. ¿Listo? Bueno, también nos dice, puede usarse el nivel real de producción si se aproxima a la capacidad normal. Entonces, bueno, ahorita hacemos también una contextualización de eso. El importe de costo indirecto fijo distribuido a una unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción. Entonces, ojo, cuando hay niveles anormalmente bajos de producción, se me empieza a afectar el estado de resultados. No puedo estarle llevando esto al costo de producción. Lo mismo la capacidad ociosa. Un ejemplo claro de esto. Tengo dos máquinas y solamente estoy produciendo con una y la otra está parada. La que está parada de todas maneras tiene que depreciarse y esa depreciación tiene que ir al gasto. No puede afectar el costo de producción. Y fíjense lo que ocurre. Los costos indirectos no distribuidos, o sea, la famosa variación de las tasas predeterminadas, que antes las llevábamos como costo de los inventarios, pues ahora resulta que esos costos no distribuidos tienen que ser llevados como gasto en el periodo en el que hayan sido incurridos. Se afecta el estado de resultados. Y en periodos de producción alta, el importe del costo indirecto fijo distribuido a cada unidad disminuirá. Esa es la parte en la cual veíamos cómo el costo por unidad podría ser menor, pero nunca podía ser mayor al máximo establecido. De manera que los inventarios no se miden por encima del costo. ¿Bien? Los costos indirectos variables se distribuirán en cada unidad de producción sobre la base del nivel real del uso de los medios de producción. Mire qué interesante este párrafo 13.9. Este párrafo, nosotros podríamos con este párrafo armar todo nuestro esquema o todo nuestro modelo de costeo para la entidad. Este párrafo es, para la empresa de producción, este párrafo 13.9 constituye la piedra angular de su modelo de costeo. Por este tema, capacidad normal de los medios de producción. ¿Listo? Entonces, en últimas, en nuestro modelo contable anterior, los costos o el inventario fabricado asumía todos los costos de producción, todos. En este modelo que nos plantea la norma en la sección 13 nos dice, usted tiene que revisar cuáles son sus niveles normales de producción y con base en eso va a ser la distribución de esos costos indirectos de fabricación. ¿Listo? Bueno, entonces tendremos que hacer algunos casos antes de ir a este punto. Vamos a hablar del párrafo 13.9, distribución de costos indirectos de producción. Párrafo 13.9. Distribución de costos indirectos de fabricación. Ojo que esta misma metodología tuve que utilizarla para las materias primas, tuve que utilizarla para los costos de nómina, así sea mano de obra directa. ¿Por qué? Porque como solamente puedo cargar lo que directamente se relacione con la producción, pues entonces a la final estoy aplicando una metodología parecida a lo que vamos a hacer. Entonces pensemos en esto. Una entidad para fabricar su producto, una entidad ha decidido adquirir una máquina. Tiene tres opciones. A ver, tres opciones. Les voy a decir aquí 1, 2, 3. Cada una tiene un costo, cada una tiene una capacidad de producción por mes y tienen una capacidad
una vida útil, pongamos. Entonces voy a decir, a ver, puedo comprar la máquina 1 con un costo de 100 millones de pesos. Esa máquina 1 con un costo de 100 millones de pesos es capaz de fabricar 1 millón de unidades mes y tiene una vida útil de pongámosle cuántos, 1 millón es, pongámosle 10 mil millones de unidades, vida útil en unidades. 1 millón dividido 10 mil, de pronto esto me da mucho, a ver. Uy, sí, 10 mil años no, ni por el berraco. Perdón, 10 meses, pongámosle que eso nos dé 100 meses. Listo. Entonces, esta máquina es capaz de producir 100 millones de unidades a razón de 1 millón de unidades por mes. O sea que su vida útil en unidades son 100.000 unidades y en años pues serían unos 8 años de vida útil, 8 años y medio. Todo depende de cuántas unidades se fabriquen. Y con esto voy a decir aquí costo por unidad. Por ejemplo, si yo fabricara 1 millón de unidades mensuales, entonces simplemente voy a dividir el costo entre el total de unidades. Costo por unidad, un pesito. Opción 2. Hay una máquina que cuesta 150 millones. Es capaz de producir 2 millones de unidades mensuales. Y su vida útil es de unas 180 millones de unidades. Mire que aquí el costo por unidad es un poco más bajo. Y tengo la opción 3, una máquina que cuesta 200 millones, con capacidad de producir 3.500.000 unidades mensuales. Y es capaz de producir en total 400 millones de unidades en toda su vida útil, con un costo por unidad de 0.50. Entonces, con estos datos yo le preguntaría, mi estimado colega, ¿usted cuál de las 3 máquinas preferiría comprar si fuera usted quien toma esta decisión? Entonces, ¿qué me diría? ¿Cuál de las 3 compraría? Entonces, John nos dice, bueno, la 3 se ve como mejor. Claro, pues porque el costo por unidad va a ser mucho más bajo, ¿cierto? Claro que sí. Nos dice el profe Ángel María, eso depende, no se me acelere, depende del nicho de mercado. Entonces, luego nos dice Gloria, la 3 me suena porque produce más y a menor valor. Lo mismo piensa Rosario. Y bueno, digamos que están muy bien sus apreciaciones, pero yo les voy a invitar a ir un nivel más alto. Y yo les diría, lo que pasa es que la entidad espera vender 700.000 unidades mensuales. Si la entidad espera vender 700.000 unidades mensuales, se justifica comprar una máquina con capacidad de 3.500.000 unidades mensuales, con un costo que duplica la primera opción. Entonces aquí empezamos a decir, uy, no, porque entonces estoy comprando una máquina que no necesito. Bien, entonces habrá que preguntar eso, bueno, y de hecho cuando se evalúa, otra cascarita, claro que sí, cuando se evalúa la compra de maquinaria, usted no solamente puede mirar cuál es la que produce con una mayor eficiencia y a un menor costo, usted tiene que compensar eso, ponerlo en una balanza con el costo de la máquina y realmente qué es lo que yo necesito. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de la vida
de la vida real. Supongamos que vamos a comprar un carro. Y entonces le pregunto, ¿cuál es el mejor carro? Ahí eso depende de qué es lo que usted necesite. Porque, por ejemplo, ojo, qué es lo que usted necesita y qué es lo que usted quiera, ¿no? Porque si usted me dice, bueno, ¿usted qué carro quiere? Yo le digo, uy, no, a mí me gustaría, no sé, oh, qué elegancia, no sé, un Chevrolet Camaro, eso sería el carro que yo quisiera. Pero en principio, yo no tengo con qué tanquear un Chevrolet Camaro. O sea, el costo de la operación es demasiado alto y no compensa lo que yo necesito. Lo otro es, bueno, yo para qué necesito un carro, para ir de aquí a la oficina y volver de lunes a viernes, y los sábados salir a pasear con la familia, allí al río, no sé qué, y de vez en cuando salir de la ciudad, diga 2 o 3 veces al año uno hace un viajecito. Entonces yo no voy a comprarme un carro que sea el carro más veloz y más poderoso para andar por las rutas de Colombia, porque yo lo necesito mayormente para la ciudad. Entonces un carrito que me sirva para eso. Ah, si yo lo que necesito es, por ejemplo, soy un alto ejecutivo, encargado de grandes negociaciones, me sirve mucho andar en un carro de gama alta, ¿sí? Porque si me voy en un Renault 4 dicen, no, este pobre pelagato que va a andar negociando nada. Entonces siempre tengo que mirar eso, qué hay en el mercado y qué es lo que yo realmente necesito. Entonces fíjese, si la entidad espera producir 700.000 unidades anuales, mensuales, perdón, pues lo mejor va a ser la opción 1, aunque el costo sea más alto por unidad. Sí, pero está gastando de 100 millones en lugar de 200. Ahora, si la producción esperada son 700.000 unidades, podré decir que entonces si compro la máquina número 1 tengo capacidad ociosa. ¿Podré decir eso? ¿Se generará esa situación? A ver, supongamos que entonces la entidad se decide a comprar la máquina número 1, cuya capacidad de producción son 1.000.000 de unidades anuales. Pero resulta que empieza a producir solamente 700.000 unidades anuales, pues porque son las que necesita. ¿Será que puedo decir que ahí hay capacidad ociosa? Entonces, fíjese cómo entonces nos empezamos como a inquietar, a decir, a ver, porque piensen esto, de todas maneras, más bien voy a hacer una segunda pregunta. ¿Será posible que comprando la máquina 1 todos los meses fabriquemos el 1.000.000 de unidades? ¿Será posible que las máquinas trabajen en todo el tiempo a su máxima capacidad? A ver, los que manejan costos. No, no es posible. No es posible porque para empezar yo no trabajo con una sola máquina, probablemente yo tengo varias máquinas y todas pueden tener una capacidad distinta. Entonces, ¿cómo hago para que todas estén al 100%? Es imposible. Lo que yo sí hago es establecer lo que para mí es un nivel normal de producción. Y fíjese que si volvemos a la norma, a la sección 13, me dice que la capacidad normal de producción, la capacidad normal es la producción que se espera conseguir. No me está diciendo la capacidad máxima de mis máquinas, me dice no, es la producción que se espera conseguir y listo. Entonces, si la entidad espera poder producir 700.000 unidades mensuales, eso va a ser capacidad normal de producción, 700.000 unidades mensuales. Bien, entonces en este caso voy a decir la entidad opta por adquirir la máquina 1 debido a que cumple con sus requerimientos de producción. La entidad espera fabricar en condiciones normales, 700.000 unidades mensuales. Y vamos a decir la capacidad normal, de acuerdo con el párrafo 13.9,
son 700.000 unidades mensuales. Y listo. No puedo decir que es que voy a trabajar con todas las máquinas a full producción todos los meses. Eso es absolutamente imposible. Lo que sí tenemos que establecer es para la entidad cuál es el nivel normal de producción. Y en este caso serán 700.000 unidades mensuales. ¿Listo? Ese número es muy importante, grábese, 700.000 unidades mensuales. ¿Sí? Y dígale al gerente, y el gerente es el que tiene que decir ese número, no el contador, el gerente. Señor gerente, ¿cuánto esperamos producir? 700.000 mensuales. Ah, bueno. Ojo que ese número, por ese número va a ser juzgado. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer entonces una pausita. Vamos a hacer una pausa aquí, estamos en el párrafo 13.9 y vamos a continuar en nuestra próxima sesión y vamos a hacer algunos ejercicios en los cuales miramos cuántas unidades realmente produjo esta entidad y cómo entonces se distribuirían los costos de transformación de esas unidades. ¿Listo? Bueno, según nuestro cronograma, de una vez voy a dejar por aquí la notica cuando nos volvemos a ver. No sé ni qué día es hoy ya. El lunes es festivo. A ver, conversatorios. Y por aquí debe decir ole, que se me hizo, se me fue el cronograma. Bueno, me dice Leila que es el próximo 10, es decir, el próximo lunes 10. Nos vemos entonces el lunes 10. Lo que sigue es, vamos a hacer ejercicios de costos de producción. Entonces le vamos a poner allí costos de materia prima, materiales, mano de obra y todo esto. Y vamos a ver qué pasa con esos costos de producción. Y ahí entonces vamos a hacer el ejercicio de las carcasas con Leila, que ella nos va a explicar cómo funciona el negocio y vamos entonces a poder hacer los ejercicios. ¿Listo? Bueno, muy bien, Gloria, claro que sí. Entonces Gloria, que tiene un cliente que apenas está iniciando ya de producción, también nos puede contar la historia, qué es lo que hacen allá, cómo lo hacen y podemos hacer algunos ejercicios en relación con sus casos. Muchísimas gracias entonces por estar conectados. Bueno, como siempre voy a dejar aquí el documento de contenido como lo tenemos hasta este momento. Perfecto. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes en la noche. Hasta luego, feliz fin de semana, Dios les bendiga.